Bueno, pues Dios me los bendiga a todos, hermanos. Ya estamos listos para el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 4, del verso 1 al 5. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hasta ahí vamos a leer, hermanos, y vamos a estudiar esta porción para ver qué nos puede enseñar Dios por medio de su palabra, que esperamos que sea de edificación para cada uno de ustedes. Dice, hermanos, en el verso 1, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, un pastor joven, y dentro de esta primera carta que le escribe, le dice Pablo: mira, el Espíritu, y aquí el Espíritu es el Espíritu Santo, dice claramente, es decir, esto que vamos a leer es una revelación que el Espíritu Santo le hizo al apóstol Pablo. ¿Qué le dijo? Dice que en los postreros tiempos, aquí los postreros tiempos, hermanos, nomás quiero aclararles, no son los últimos como nosotros lo entendemos. Los postreros tiempos, según los judíos, comenzaron después de la resurrección de Jesús. A partir de ahí ya empiezan los postreros tiempos. En lo que sí podemos decir que significa para nosotros es los últimos días. Los últimos días y los postreros tiempos podemos entenderlo de una forma diferente. Aquí el apóstol Pablo le está advirtiendo de algo que va a pasar, pero no es que algo necesariamente que va a pasar en los últimos días, sino un poco más adelante. ¿Qué iba a pasar, hermanos? Dice: algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe, hermanos? La fe son las doctrinas básicas, esenciales, que están escritas en la palabra de Dios, que fueron enseñadas por los apóstoles y por nuestro Señor Jesucristo. Todas esas doctrinas, dentro de este contexto, se le llama la fe. La fe aquí no es creer, la fe aquí es la verdad. Y dice que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. Y ahorita, por los estudios que ya hemos tenido, tenemos un poquito ya más de luz, más amplia la idea de qué significa apostatar. Apostatar, ya dijimos que es apartarse, rechazar, darse la vuelta, volverse atrás otra vez del santo mandamiento que les fue dado. Ya se nos vino el agüita, hermanos, por si escuchan ahí en internet ruido, Dios nos mandó lluvia. Dice: algunos se van a apartar, se van a desviar, van a rechazar la verdad. Ahora, nos dice inmediatamente, hermanos, ¿cómo? Porque ya hemos hablado, la semana pasada tuvimos el estudio, una dura advertencia contra la apostasía. Nos enfocamos un poquito más en qué es la apostasía. Dijimos que es lo mismo que el pecado de muerte del que habla Juan, también ya lo explicamos, y que está relacionado también con la blasfemia del Espíritu Santo que habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12. Esos son los últimos 3 estudios que hemos visto. Pero no hemos visto exactamente de qué manera podemos nosotros apostatar o apartarnos de la verdad o de las verdades que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice cómo. ¿Qué dice, hermanos? Algunos apostatarán de la fe. Y luego, ¿qué dice? Escuchando. Escuchando, hermanos. Tenemos que poner ahí mucha atención a esa palabra. Si no nos queremos apartar de la fe, tenemos que ver lo que estamos escuchando. Dice: escuchando a espíritus engañadores.
Estos espíritus, hermanos, ya también por el estudio que tuvimos del pecado de muerte en 1 de Juan 4, vimos que no se refiere a espíritus como tal, sino a personas que en este caso están enseñando mentiras, espíritus engañadores. Estos espíritus engañadores son personas que apostataron de la fe. Ellos ya rechazaron las verdades bíblicas, ellos ya se volvieron atrás, no de que se hicieron ateos, hermanos, sino muchas veces de que se hicieron un Jesús falso, como ya lo explicamos con lo de los gnósticos. Entonces estos que se salieron, que se volvieron, lo que van a hacer es querer engañar a los que todavía están. Y el problema consiste cuando los que están empiezan a escuchar a esos espíritus engañadores, a esas personas que se apartaron de la fe y que ahora están enseñando cosas diferentes. Así como la fe, hermanos, viene por el oír, así la apostasía, el apartarse de la verdad, también viene por el oír, por escuchar. Por eso es muy importante saber a quién estamos escuchando. Si ustedes me dicen, hermanos, yo escucho a Chuy Olivares, muy bien. Yo escucho a Sujel Michelet, pues excelente. Yo escucho a Paul Washer, pues muy bien. Dependiendo, hermanos, a quién me digan ustedes que escuchan, yo puedo saber cómo están, sin necesidad de conocerlos mucho a fondo. Me refiero a las personas que están en internet. Si ustedes me dicen, no, yo escucho a Guillermo Maldonado, a Cash Luna, a Yesenia Den, a Ana Méndez, caray, andamos mal. Ahora, esto no significa, hermanos, escuchar, que si ustedes los escuchan a ellos, a los apóstatas, a falsos maestros, a falsos profetas, ya con eso van a apostatar. ¿Por qué? Porque ustedes han de saber que aquí en el canal tenemos un estudio donde hablamos, por ejemplo, de Guillermo Maldonado, y ponemos fragmentos de lo que está diciendo Guillermo Maldonado. Entonces ustedes no pueden decir, oye, ¿para qué pones eso? Lo estoy escuchando, me vas a hacer apostatar. No, la palabra escuchar no quiere decir que ustedes lo oyeron. Ustedes lo pueden oír con discernimiento. El problema de la palabra escuchar, escuchando espíritus engañadores, es que a ustedes les gusta lo que están escuchando y los escuchan con atención. Dices, mira, eso está bueno, me gusta, lo voy a buscar, lo voy a escuchar. Ahí es cuando se corre el peligro, hermano. Mire, denle ahí a la segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. El verso 3, hermanos. Está hablando de lo mismo. Esta es la última carta que le escribe Pablo a Timoteo, a punto de ser decapitado. Y le dice en este último capítulo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ahí sufrir la sana doctrina quiere decir que no van a soportar las verdades del Evangelio. Una sana doctrina es una doctrina verdadera, es algo que Jesús enseñó, que está en la Biblia, que los apóstoles enseñaron. Dice, va a llegar el tiempo, le dice Pablo a Timoteo, y también obviamente se lo estaba revelando el Espíritu Santo, donde la gente no va a soportar, no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, las personas dicen, eso no me gusta, yo quiero que me hablen de otras cosas. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y aquí ahorita nuestro ingeniero de audio nos va a preparar algo, todavía no, para ilustrar. Ahorita van a escuchar en aquella bocina qué significa esto con un ejemplo. Dice, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Supongamos
que estamos hablando de una mujer que ya no tolera a su esposo, que tiene problemas con su esposo, que ya le cayó mal su esposo y que está pensando en divorciarse. Entonces ella va a buscar escuchar cosas como esta. A ver si me lo pones. Escúchame bien, mi amor. No le supliques amor a nadie. El que te quiere a ti en su vida te va a traer a ella. Y el que no te quiere en su vida, tú tampoco lo quieres en la vida tuya. Si tú no quieres nada conmigo, yo no quiero nada contigo. ¿Dónde están las reinas? Dios mío, ayúdame. ¿Sabes algo? Dile a la que te queda al lado, escucha esto. Se terminó el tiempo de que tú andes dando lástima. Tú no eres una mendiga. Tú eres una princesa, lavada con la sangre de Cristo. Mujer importante, mujer de valor. El que no te quiera valorar a ti, dile a la que te queda al lado que arregle su maleta. Dile y que tenga buen viaje. Que Dios me va a dar a alguien que me valore, que me cuide, que me respete, que entienda lo que yo tengo. Dios. Alabashe. Alarabasheta. Hasta ahí, si quieres. Hablando supuestamente en las lenguas. Y le está dando por su lado. Hagan cuenta que es completamente feminista. Está incitando al divorcio, hermanos. Y dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 2 versículo 16, no lo busquen, hermanos, que Dios aborrece el divorcio. Entonces una persona que supuestamente está hablando de parte de Dios, lleno del Espíritu Santo, no puede estar diciendo eso. Pero si una mujer está despechada, está herida, quiere dejarse, ya no quiere al esposo, entonces tiene dos opciones: escuchar un predicador como yo que le va a decir que eso no es de parte de Dios, o escuchar a esa mujer que le está diciendo que lo deje, que ella es una princesa, que ella es esto, que ella es el otro. A eso se refiere Pablo cuando dice: se van a buscar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vas a buscar que te digan lo que tú quieres oír, no lo que Dios te quiere decir. Dice el versículo 4, ahí donde estamos, ¿qué va a pasar cuando estos escuchen a estos falsos maestros? Apartarán de la verdad el oído, se van a apartar de la fe y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Vamos a regresarnos ahí donde estábamos, al capítulo 4. Dice: escuchando espíritus engañadores, hermanos. ¿Y qué más dice? Y lo tienen ahí: escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué son las doctrinas de demonios? Porque cuando escuchamos doctrina de demonios decimos, pues satánicos o qué. No. Una doctrina, hermanos, es una enseñanza. Existe la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? De lo que habla la Biblia, la verdad, dentro de su contexto. Todo lo que no sea sana doctrina es doctrina falsa, o también aquí le llama el apóstol Pablo doctrina o enseñanza de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios, hermanos? Para que nos demos cuenta cómo trabaja Satanás. Las doctrinas de demonios son todas las que contradicen la palabra de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. ¿Por qué? Porque el día de que él comieren, ¿qué cosa, hermanos? Ciertamente morirán. Dios les dijo
Si comen, ¿qué les va a pasar? Se van a morir. Después se le aparece la serpiente a Eva y ¿qué le dijo, hermanos? No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él van a ser abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo entre el bien y el mal. ¿Cuál es la doctrina de los demonios? Dios dice no y el diablo dice sí. Dios dice sí y el diablo dice no. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña, claramente vimos en Primera de Juan, que Jesucristo vino en carne. Los gnósticos dicen que no. Esa es una doctrina de demonios. La palabra de Dios nos enseña que Jesús es Dios y que Jesús es eterno. Las doctrinas de demonios, por ejemplo de los testigos de Jehová, dicen que Jesús no es Dios, que es un ser creado. La palabra de Dios nos habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Los unitarios, los solo Jesús, la luz del mundo, dicen solo existe Jesús. Los testigos de Jehová dicen solo existe el Padre. Eso, hermanos, es doctrina de demonios. Por ejemplo, en Levítico capítulo 22, no lo busquen, hermanos, 18:22, dice Dios, fíjense bien lo que les voy a decir. No te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. ¿Qué vienen y dicen los demonios ahora? Con la comunidad LGBT y el Dios de puro amor, que sí se puede. Dios dijo que no. Cuando Dios dice algo claro en su palabra y otro dice que no, ese está enseñando una doctrina, una enseñanza de los demonios. Los demonios todo el tiempo van a contradecir la palabra de Dios. Dice Éxodo 20, no te hagas imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. En la Iglesia Católica dicen sí. Doctrina de demonios. Dice 2 Corintios 11:3, lo leímos la semana pasada. Dice Pablo a los Corintios, pero temo, dice, tengo miedo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y saben que Eva representa a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Y Jesús representa a Adán. ¿Sobre quién se fue la serpiente? Sobre Eva. Va a estar sobre nosotros. Todo el tiempo nos anda rondando. A lo mejor no la han sabido identificar porque piensan que el diablo se aparece en la noche cuando se va la luz o se escuchan ruidos. No, el diablo anda todo el tiempo como león rugiente y les está hablando, diciendo cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos... ¿Cuál fue el primer error de Eva, hermanos? Escuchar a la serpiente. Pero no escucharla de decir, hola Eva, ya me perdí porque te escuché. No, acuérdense que quiere decir la palabra, escuchar con atención. ¿Qué dices? ¿Que no voy a morir? ¿Que voy a ser como Dios? Y le gustó lo que estaba oyendo, lo escuchó atentamente y eso cambió su percepción, porque Eva antes veía el árbol y decía, ese árbol no, pero después de oír a la serpiente, veía el árbol y decía, ¿y por qué no? Ese árbol sí. Vuestros sentidos, oídos, ojos, dice, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, es decir, de la verdad. Fíjese lo que dice el verso 2, hermanos. Ahí donde estamos, 1 Corintios 4. Dice, por la hipocresía de mentirosos. Fíjese la naturaleza de estas personas que andan engañando a la gente. Son hipócritas y son mentirosos. Me comentaba una persona en el video del testimonio de los 7 jóvenes que fueron al infierno,
y me ponía espantada. Oiga, dice, pero ¿por qué dirían tantas mentiras? Como diciendo, no es posible que una persona sea tan cínica, no es posible que una persona sea tan sinvergüenza. Le digo, es que ellos son mentirosos. Ahora, fíjese bien, eso se pueden parar y ahorita aquí le damos el lugar y les van a decir, hermanos, yo fui al cielo y vi al apóstol Pablo y fui al infierno y ahí vi a Michael Jackson, hermano, yo fui a... Y ustedes no los van a ver ni titubear, ni tartamudear, ni se van a chiviar, lo van a decir como si fuera la verdad. ¿Por qué pasa eso? Aquí dice, por la hipocresía de mentirosos, ¿qué cosa, hermanos? Que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es eso? La conciencia Dios nos la puso y nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces cuando queremos hacer algo que sabemos que es malo, pero de todas maneras lo queremos hacer, nuestra conciencia nos frena. ¿Sí les ha pasado que quieren hacer algo o quieren decir algo o a alguien y luego dicen, le voy a decir esto, y a la mera hora cuando van a decirlo, van a hacerlo, dicen, no, mejor no, porque tienen una conciencia que les está diciendo, eso no está bien. Ahora, la palabra cauterizar, hermanos, habla de quemar. Cuando una persona, por ejemplo, tienen una herida expuesta, la carne así viva, les cauterizan esa herida. ¿Qué es cauterizar? La queman. ¿Para qué la queman, hermanos? Para que no sienta dolor. Como que van quemando esa parte para que no quede la carne viva así expuesta y de alguna manera matan la sensibilidad. Bueno, pues dice la palabra de Dios que estos maestros que engañan a la gente tienen cauterizada, quemada la conciencia. Ellos ya no sienten cosas que nosotros sí sentimos. Por eso ellos les mienten, les roban a la gente, los llevan camino al infierno, viven una vida en pecado y no sienten nada, porque tienen cauterizada la conciencia. Hace unas semanas, hermanos, todos supimos el caso que hubo ahí en Texas, donde llega una persona armada y se fue sobre los niños. ¿Quién se puede imaginar que pudiera hacer eso? ¿Ustedes se imaginan traer esa arma y ver esos niños? ¿Qué los detendría a ustedes de disparar? A conciencia, saben que eso no está bien, y menos a los que menos uno pudiera llegar a pensar en la maldad que tenemos todos, es a los niños. Las maestras los cubrieron, y viendo que las maestras los están cubriendo, que los niños están corriendo, niños chiquitos de 7, 8, ¿cómo pudo hacer alguien eso? Tiene cauterizada la conciencia. Y después pasan gentes que dicen, acabó con la vida de sus hijas, de su esposa, y luego le pasa, oiga usted, no, pues es que yo, lo ves como si nada. Tú dices, si yo hubiera hecho algo en mi locura, estaría loco, estaría desesperado, estaría muerto de la conciencia que me estaría acusando. No, lo vemos así como que, no, y hay mucha gente que dice, y si estuviera afuera lo volvería a hacer otra vez. Bueno, de ese tipo de personas, como el que entró a Texas, ahí en la escuela de Texas, con ese tipo de conciencias, hay personas metidas en las iglesias que están engañando a la gente. Un ejemplo, otro nombre, Nazón. Ahí está el líder de la luz del mundo. ¿Cómo se explican lo que hizo durante tanto tiempo? Las sinvergüenzadas que hizo. ¿No han visto del que lo acusan? Las muchachitas le leyeron ahí enfrente, le dijeron, acabaste con mi vida, abusaste de mí durante tanto tiempo. Y dice que ni siquiera las volteaba a ver. ¿Ustedes creen que se siente culpable, que está arrepentido, que puede volver a la salvación,
¿Que Cristo lo puede alcanzar ahorita que va a estar en la cárcel? No. ¿Por qué no? Porque tiene cauterizada la conciencia. Y eso causa, hermanos, que estas personas, como J.A. y varios ejemplos que hemos venido viendo, no se pueden arrepentir. Cuando usted ya no se puede arrepentir, es cuando usted siente que lo que hizo está bien, o más bien cuando usted no siente nada ya. Cuando uno comienza a tocar la guitarra, le empiezan a calar uno las cuerdas aquí en los dedos. Y si ustedes alguna vez por puro así juego dicen, a ver cómo se pone una nota, y la empiezan a poner, se van a dar cuenta cuando acaben que les van a quedar los dedos bien marcados y les van a doler. Y ni se diga si agarran una guitarra eléctrica con las cuerdas de acero, si se las pasan y hacen pisadas rápidas y le pasan el dedo así, hasta se los sangra, hermano, se los va a cortar. Pero ¿qué pasa si después de un tiempo de estar practicando y practicando y practicando, qué nos pasa en los dedos? Se nos hacen callos. Y yo ahorita puedo agarrar cuerdas de acero, le paso para abajo y para arriba y ya no me duele. ¿Saben por qué no me duele? Porque esta parte se hizo insensible. Esa parte está como muerta. Eso, hermanos, nos puede pasar acá. Si hacemos lo malo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando recién nos bautizamos, que nos sentimos que apenas vamos a empezar y fallamos, ¿cómo nos duelen las cosas cuando fallamos? Y luego pasan los años y luego parece que ya nos duele igual, empezamos a menospreciar. Ah, sí, fallé. Ah, sí dije eso, pero no importa. Ah, sí, y sí hice esto, pero se lo merecía. Ah, sí le dije, pero no le hace, me vale. Cuando empieza a pasar eso, hermanos, es que nuestra conciencia se empezó a hacer insensible y podemos terminar apostatando de la fe. Acuérdense que por eso leímos que decía en Hebreos, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se acuerdan? Practiquen el pecado, se les va a ir haciendo callitos. De rato van a pecar y ya no van a sentir. En la guitarra eso es bueno, en la vida cristiana eso es malo. Van camino al infierno con una conciencia cauterizada, que está fallándole a Dios y ya no siente ningún remordimiento. Ahora, cuando Pablo usa esta palabra, tienen cauterizada la conciencia. ¿Saben qué palabra usa? Él se está refiriendo a una costumbre que había, y esto es bien interesante, hermanos, de marcar a los delincuentes con un hierro incandescente en la frente o en la mano. No sé si a alguien le suene por ahí esos dos lugares. Agarraban un fierro al criminal y lo marcaban en su frente o en su mano de por vida. Y esa marca quería decir que él era un criminal. Bueno, el apóstol Pablo dice que estas personas que tienen la conciencia quemada, insensible, cauterizada, tienen una marca que nosotros no podemos ver, pero Dios sí puede ver. Y sabe que esas personas no son suyas. Por ejemplo, hermanos, mire, denle al capítulo 1, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Dice Pablo a Timoteo, manteniendo la fe, que es de la que muchos se van a desviar por andar oyendo cosas que no deben, manteniendo la fe, ¿y qué dice, hermanos? Y una buena conciencia. ¿Ve? Podemos tener, nos apartamos de la fe, tenemos una mala conciencia. Si tenemos una buena conciencia, estamos en la fe y estamos en la verdad. Dice Juan, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, la verdad no está en él, tiene una mala conciencia. Dice, yo no peco, yo jamás fallo, ya no está en la verdad, ya no tiene una buena conciencia. El que tiene una buena conciencia, ese sí permanece en la verdad. Dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, es decir, se apartaron de la fe, algunos de los cuales son Himeneo
y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dele a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2 nos vuelve a mencionar estos dos sujetos. 2 de Timoteo 2:16. Le dice Pablo a Timoteo, mas evita, 2:16. 2 de Timoteo 2:16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, calcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. En la primera eran Himeneo y Alejandro, aquí es Himeneo y Fileto, pero eran de los mismos. Dice que se desviaron de la verdad, ¿ve? Su conciencia les falló, se apartaron de la verdad. Ahora, ¿qué se dedica esa gente que apostató? A engañar a otros, y son de los que debemos tener cuidado. Se desviaron de la verdad. ¿Qué enseñaban? Diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ahora, fíjese lo que dice el 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello, hermanos? Conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, mira lo que está haciendo Himeneo y Fileto. ¿Cómo es posible? Ha dicho Timoteo, ¿qué está pasando, Pablo? ¿Por qué? ¿O cómo? Si estos eran... No. Acuérdense lo que dijo Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí dice, no, el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y usted es suyo, hermano? Hermana, Dios conoce su nombre. A usted le habla por su nombre. Usted es su oveja, Él es su pastor, Él lo está cuidando. Si usted no es, aunque se congregue en un lugar, Cristo sabe que no es suyo. Dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué dice esto? Segundo, porque todos los que son verdaderos se apartan de la iniquidad y viven en santidad, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Vamos a regresarnos a 1 Timoteo 4. Fíjese bien, hermanos. Vamos a leer el verso 3. Vamos a repasar, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apartarse, van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gente que, teniendo cauterizada la conciencia, vamos a entrar al 3, pero quiero repasar, hermanos. ¿Qué era lo que estos falsos con conciencias cauterizadas, mentirosos, hipócritas, los que tenían el espíritu del error, los que estaban enseñando doctrinas de demonios? ¿Qué era lo que estaban enseñando, hermanos? Fíjense bien, verso 3. ¿Qué dice, hermanos? Prohibirán casarse. Damos un saludo, hermanos, para todos los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y yo les pregunto, hermanos, a ustedes, ¿la doctrina del celibato para los sacerdotes será de Dios? No es de Dios, hermanos. Es una enseñanza de demonios. La están enseñando espíritus engañadores, hipócritas, mentirosos. Gente que hace el mal y abusan de los niños y también no les importa, y se meten hombres con hombres y no les afecta, y salen y dan la misa. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que esta persona? Es que tienen cauterizada la conciencia. Por eso yo no me voy ni me meto a la Iglesia Católica para nada, hermanos. Porque es este tipo de gente. Tienen doctrinas de demonios. Le prohíben casarse a los sacerdotes. En el capítulo anterior se dieron los requisitos para un obispo, se puede entender para un anciano.
Y dice, es necesario que el obispo sea, ¿qué cosa, hermanos? Irreprensible, pero luego dice, marido de una sola mujer. Ahí no quiere decir que alguien soltero no puede. Ahí lo que se está atacando es la poligamia, tener muchas mujeres. Por cierto, un saludo para los mormones y para José Smith. Marido, dice, de una sola mujer. Es decir, el ministro podía y debía estar casado, a menos, nos explica Pablo en 1 Corintios 7, de que tenga el don de continencia. ¿Todos tienen el don? No. Entonces, ¿por qué todos los sacerdotes no se casan? Porque los obligan. ¿De dónde sacaron esa doctrina? De los demonios. En Génesis 2:18 dijo Dios, no es bueno, ¿qué cosa, hermanos? Que el hombre esté solo. Ah, no, los sacerdotes católicos y el Papa dicen sí es bueno. ¿Qué cosa es eso? Doctrina de demonios. Están contradiciendo lo que Dios claramente dijo ya. Ellos piensan que un hombre sin casar tiene mayor santidad que uno casado. ¿Por qué piensan que un hombre sin casar puede tener más santidad que uno casado? Muy fácil. Porque el casado tiene relaciones con su esposa. Y estas doctrinas enseñan que eso está mal. Eso es sucio. Eso es pecaminoso. Eso es enfermo. Por eso enseñan, ¿qué cosa? Que María, ¿qué cosa? María ya no tuvo más hijos. ¿Cómo va a andar María de cochinota? María no tuvo más hijos, fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Doctrina de demonios. Porque ellos dicen, si María hubiera tenido un hijo, es que tuvo que ver con José. Y si María tuvo que ver con José, entonces no era tan santa. ¿Por qué no? Dice la Biblia, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho, la cama, sin mancilla, sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Pero los que están casados, ¿qué tiene de malo? O alguien puede agarrar y decir, ¿entonces no tiene nada de malo? No, calmados, en el matrimonio. Dios, es algo que Dios creó para el matrimonio. Y puede estar viviendo en perfecta santidad y estar teniendo relaciones con su esposa y Dios no lo ve mal, porque es con su esposa. Ahora, como ellos dicen, no, Dios dice que el hombre no esté solo, pero nosotros decimos que sí. ¿Qué trae como resultado eso? Abusos de niños. ¿Y qué más, hermanos? Y un montón de sacerdotes homosexuales, que es su closet, es la parroquia, porque ellos dicen, híjole, yo no le quiero decir a mi familia que yo soy, ¿cómo le hago? Me van a empezar a preguntar, porque la gente cuando veo ya un hombre de 40 años que no se casó, dice, bueno, ¿y tú por qué no te casas? Y empiezan a sospechar, entonces dicen, me meto de padrecito. Y de padrecito nadie va. ¿Quién me va a preguntar por qué no me he casado? Pues no nos podemos casar, estamos consagrados a Dios. Mentira, están haciendo cochinada y media. A los que les gustan las mujeres con las monjas, a los otros con hombres y otros con niños. ¿Por qué? Por practicar doctrinas de demonios. ¿La Iglesia Católica cree que Pedro fue el primer papa? Bueno, no vamos ahorita a discutir ese tema, pero vamos a dejar claro que Pedro estaba casado. Jesús le sanó a la suegra. Entonces, ¿por qué el Papa ahorita no se casa? Francisco, no, yo no. Fíjense bien, el Papa ahorita dice y cree y siente y enseña que es más santo que el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro era cochinón, estaba casado. No, dice yo estoy 100% consagrado. ¿Qué más van a hacer estos hermanos? Dice, fíjense bien, esto es bien serio porque está diciendo el apóstol Pablo que son enseñanzas de los demonios. Dice, fíjense bien, les voy a decir dos enseñanzas de demonios. Una, van a prohibir casarse.
2, mandarán abstenerse de alimentos. Un saludo a los católicos otra vez con la Cuaresma. Un saludo a los adventistas del séptimo día. Mandarán abstenerse de alimentos. Dice, no comas eso. Tú vas a ser más santo si no comes. Y la gente tiene una idea falsa, equivocada. Llega don Agus ahorita, siempre agarro el pobre don Agus, pues casi no hay varones. ¿Dónde está Lalo? Bueno, llega Lalo. Vamos a dejar a don Agus, dice don Agus, gloria a Dios. Vamos a agarrar a Lalo. Llega Lalo, Lalo tiene 3 días en ayuno. No ha comido ni agua. Ahí se la cree, hermano, pero él dice, bueno, supongamos que sí. Y yo, hermanos, yo he comido bocoles, gorditas y tacos rojos y caldo de res, dijo don Agus hace rato. ¿Quién es más santo delante de Dios? El que esté viviendo en santidad. Yo no les dije qué estoy haciendo yo, ni qué estoy haciendo él. Yo les dije qué trae en la panza él y qué traigo yo. Y eso nada tiene que ver con la santidad. La gente dice, como él trae la panza bien vacía, su espíritu está bien limpio. Como tú traes la panza bien grasosa, tu espíritu está bien sucio. ¿Qué tiene que ver la panza con el espíritu? Dijo Jesús, lo que entra al hombre, no entra a su corazón, entra al estómago y se va a la letrina. No tocó su espíritu, no lo contaminó. Pero hay una idea donde dicen, no comas ciertas cosas, y los católicos dicen, nosotros 40 días antes, que esa es la Cuaresma, 40 días antes de la Semana Santa, dejamos de comer carne para prepararnos, para purificarnos, para estar limpios delante de Dios. ¿Qué limpieza te puede dar el dejar de comer carne? Los vegetarianos serían los más santos del mundo. No funciona así, hermanos. Ahora, uno pudiera pensar, cuando leyó los primeros versos, espíritus engañadores, mentirosos, hipócritas, doctrinas de demonios, conciencias cauterizadas. ¿Qué enseñaban, Pablo? Dices, hacían sacrificios humanos, arrancarle la cabeza a los pollos, así como los satánicos. ¿Qué enseñan estos? No, dice, enseñan a no casarse y a no comer ciertas cosas. Y uno puede decir, ¿y eso qué? No se me hace tan demoníaco. ¿Qué tiene malo que digan, no, pues no hay que casarnos para poder servir mejor a Dios, no hay que comer puerco, no hay que comer carne? No se me hace así como muy satánico, sin embargo lo es. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hermanos, estas enseñanzas están quitando a Jesús del centro y están poniendo tus obras. Tú eres bueno y tú eres santo porque no estás comiendo carne. Tú eres bueno y eres santo porque no te casaste. Tú eres bueno, y eso no tiene nada que ver, hermanos. Se empieza a distorsionar el mensaje. La otra vez vimos los gnósticos decían, no, sí creemos en Jesús, pero no vino en carne. Ya con ese detalle ya están mal. Acá estos otros maestros decían, creemos en Jesús, creemos que va a volver, creemos en todas las doctrinas que ustedes quieran, pero la mezclaban con filosofías y decían, pero no te cases porque te contaminas con las mujeres. Y saben que en la ley, en el Antiguo Testamento, decía que un hombre se contaminaba, pero eso tiene un significado, hermanos. Y ellos dicen, no te cases porque te contaminas, no comas esto porque te contaminas. Ahora uno se pone a pensar y uno dice, caray, la Iglesia Católica dice que tienen la verdad, que son la iglesia verdadera, la que fundó Cristo, y nomás aquí ya vimos 2 doctrinas de demonios: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse. Ahí está la Cuaresma y el celibato. Y dicen que son la iglesia verdadera y que uno es el mentiroso. Ahora, dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, hermanos. ¿Por qué uno puede ser pastor y se puede casar? Porque uno ha conocido la verdad. ¿Por qué uno puede ser cristiano y comer puerco a diferencia de los adventistas? Porque ha conocido la verdad. ¿Por qué en los viernes previos a la Semana Santa nosotros podemos comer carne a diferencia de los católicos? Porque hemos conocido la verdad. Dice, Dios creó esos alimentos para que con acción de gracias, cada que comemos, gracias Señor te damos, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Si conocemos la verdad, no pasa nada, no hay ningún problema. Dice el versículo 4, fíjense bien la explicación que el apóstol Pablo da. Dice, porque todo lo que Dios creó, ¿qué cosa, hermanos? Es bueno. ¿Sí han leído Génesis 1? Y creó Dios esto y dijo Dios que era bueno. Y luego hizo los animales, ¿cómo eran? Buenos. Las aves, buenos. Los peces, buenos. Los frutos, bueno. El ser humano, todo lo que Él hizo está bien hecho. Todo lo que Dios creó es bueno. ¿Quién creó, hermanos, al puerco? Y nos ponemos en una posición donde decimos, ese puerco, dice Dios, yo lo hice. Por ciertas cosas se lo prohibió a su pueblo y les dio una dieta. Y sabemos todos que hay alimentos que aunque espiritualmente no nos contaminan, físicamente, si comemos mucha grasa, pues sí nos morimos, hermanos. Son malos para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu no. Ahora, otra de las cosas que Dios creó en el Génesis es el matrimonio. ¿Quién creó el matrimonio? Dios. ¿O se metió el diablo y dijo, a ver, yo los voy a casar, y hizo una kermés ahí? No. Dios creó el matrimonio, Dios creó los alimentos. ¿Por qué ahora viene gente que se cree más santa que Dios y dice no hay que casarse y no hay que comer estas cosas? Y dice Dios, yo creé el matrimonio y yo creé esas cosas. Pero esa gente ahora se siente más que Dios. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. No, eso no, ¿de dónde lo sacaste? No, eso no sirve. Y aquí entran muchas cosas que aún muchos cristianos piensan que son malas, como por ejemplo, por mencionarles alguna cosa, hermanos, el famoso pan de muerto. Dicen, yo no puedo comer eso porque ese es del diablo. No, hermanos, es harina. Le llaman así pan de muerto, pero no dice la caja, ingredientes muerto. No, se hizo con harina. Y la harina pues no tiene nada de malo, dice. Nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, dice, y por la oración es santificada. La oración no es, Señor, santifica esto, no es, Señor, gracias por esta comida. Y en ese momento la oración de acción de gracias santifica la comida. Y la comida es limpia, te la puedes comer, no te va a contaminar tu espíritu. Obviamente si abusamos de ciertos alimentos, ¿verdad? No podemos decir, Señor, gracias por esta coca de 3 litros y todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahí ya es una perversión. Otra vez estamos hablando de cosas que se pueden comer y, como decía el comercial, nada con exceso. Dice el versículo 6, hermanos, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esto es lo que hay que enseñar, hermanos, la verdad, porque el diablo va a tratar de desviarnos, va a tratar de apartarnos con cosas que parecen chiquitas.
No, yo estoy yendo ahora a una iglesia allá, no creen en que Jesús vino en carne, pero no pasa nada. No, hermanos, aguas. El diablo nos anda buscando y nos anda viendo cómo nos apartamos. Y esto se le conoce también como el ascetismo, o puede ser también parte del legalismo. Decir, no comas eso, y no te pongas esto, y la mujer no se maquille. Una mujer con aretes, con cadena, con anillo, y una que no trae nada, ¿cuál es más santa? ¿Cómo voy a saber, hermano, si no me has dicho más que eso? Y de eso no depende la santidad. Una mujer que trae pintado aquí los ojos, los labios, y una que trae blanca, la cara pareja, ¿quién es más santa? Pues quién sabe, por eso yo no me puedo dar cuenta. ¿Quién es más santo? ¿Uno que lleva 3 días de ayuno o uno que le está metiendo duro? Pues no sé, por la comida yo no puedo saber quién es más santo. ¿Quién es más santo? ¿Uno que está casado o uno que no está casado? Pues eso tampoco me da nada, porque dice la palabra de Dios que Dios creó el matrimonio, y también dice la palabra de Dios que si alguno no se case, no se quiere casar, pues que no se case. Aquí el problema es cuando los obligan y cuando les dicen no se puede casar nadie, porque el que se casa aquí ya no sirve a Dios, no puede servir a Dios si estás casado. Hay una persona que ahorita me vino a la mente, que fui a ver un pastor y vio que él tenía problema de la vista, la enfermedad. Ya estuve platicando con él y después fui al baño y regresé, y cuando regreso le está diciendo el otro pastor, ¿cómo ve, hermano? Mire, para que él, y poner una obra y todo. Y dijo, no, dijo, es que él así no puede, dijo. Así no se puede, dijo. Refiriéndose a que él pensaba que como estaba enfermo, pues de alguna manera estaba yo mal. Entonces esa es la gente que se santifican a ellos mismos, que se ven justos delante de los hombres y que dicen, nosotros no hacemos esto, nosotros no hacemos el otro, y te hablan más de lo que no hacen que de lo que hacen. Llegas a una iglesia y te dicen, no vea la tele, no vaya al cine, no oiga la música del mundo, no la mujer pantalón, no se pongan aretes, no se pongan anillos, no se pongan maquillaje, no, y todo es no. Esas religiones, hermanos, son falsas. Cristo nos dio libertad. Nada más que dice la palabra de Dios que esa libertad no es para hacer lo malo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a despedir a quienes nos estuvieron escuchando en internet, agradeciendo los mensajes que nos dejan, agradeciendo que se suscriben, que comparten los videos. Les pedimos una disculpa porque se escucha ahí de fondo medio feo la lluvia, pero bueno, es una bendición de Dios. Le damos gracias a Dios por ustedes, por sus vidas, y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.